Bucela Hogar. Ahora 12 los días jueves, viernes y sábado. Consulta por promociones con tarjetas de crédito. 9 de julio 130. Taberna Pizuela te espera con promos imperdibles. De domingos a jueves, 2x1 en el salón. Todos los viernes, mesas de mujeres, 20% de descuento. Todos los domingos, niños gratis. Encontralos en pedidos ya con envíos gratis. Paz 497, esquina Pinto. Teléfono 44 33 400. Facebook e Instagram Taberna Pizuela. Tandilia Cervecería Boutique. Cervecería artesanal premiada internacionalmente. Comida y buenos momentos. Belgrano 1382. Reserva al 442-8422 o contactate por nuestras redes sociales. En Facebook, Tandilia Cervecería Boutique. En Instagram, Tandilia Tap Room. Viendo a través de Ecotv, siguiendo a través de la 104.1 Tandil FM y también a través de nuestras plataformas digitales desde Facebook e Instagram. Cuarto Intermedio es el programa que tenemos aquí en el Eco Multimedios de debate y análisis de diferentes temáticas. Obviamente en un año electoral cada cuestión hace y se entiende como importante para lo que será próximamente los comicios generales del 27 de octubre, para que la ciudadanía pueda elegir las diferentes propuestas, pero sobre todo para que sepa qué está pasando, qué puede llegar a suceder en la cotidianidad, en este caso en Tandil. Hoy vamos a hablar de salud pública, una cuestión sumamente importante y sobre todo acá en Tandil porque el gobierno municipal tiene como eje de gestión y de trabajo la cuestión de la salud pública entendida desde sus diferentes aristas. En la mesa de Cuarto Intermedio vamos a tener diferentes miradas y los voy a ir saludando a cada uno como para que de a poquito vayamos adentrándonos en este Cuarto Intermedio de este jueves. Está con nosotros Matías Tringler, médico y vicepresidente del Sistema Integrado de Salud Pública. Hola Matías, ¿cómo estás? Buenas noches. Pablo Díaz Cisneros, médico, titular de la dependencia local del PAMI. Hola Pablo. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Carolina Matulana, titular de la Comisión Normalizadora de la Asociación de Enfermería de Tandil. Hola Carolina. ¿Qué tal? Silvia Nosey, concejal de Unidad Ciudadana y vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Social y Salud. Hola Silvia. Hola, ¿qué tal José? Y Martina Iparaguirre, médica y titular de la Cátedra de Salud Pública de la UNICEN. Hola Martina. Hola, ¿qué tal? Bueno, cuando Matías, por tenerte al lado, y antes de que tomes el agua... No, lo estaba acomodando y porque... empezar, cuando hablamos de salud pública, lo decía al inicio, es uno de los caballitos de batalla de la gestión local. ¿Cómo estamos a nivel salud pública en Tandil y por qué es tan importante para la gestión? Bueno, fue, digamos, Miguel en su propuesta inicial ya puso la salud como uno de sus ejes de políticas y bueno, creo que desde que asumió hasta el día de hoy se ha avanzado en muchísimos aspectos. Tendría que hablarse bastante de todo lo que ha cambiado y lo que se ha puesto en una ciudad donde prácticamente todo es municipal, claro. ¿no? Todos los hospitales, Exactamente, todo lo que tenga que gestión. Hay muy pocos, que es el dispensario y el ex dispensario del CPA, son los únicos efectores provinciales. Y el CPA, si se quiere, está ahora funcionando muy codo a codo con salud mental, o está en el mismo edificio, o sea que comparten equipo, comparten reuniones, con lo cual casi que el único efector provincial que tiene Tandil es el ex dispensario. Y bueno, desde el 2003 hasta la fecha no hace falta hablar de todo desde la creación del hospital de niños y bueno, todos los equipamientos, las cuestiones que tienen que ver con el hospital y además la transformación que tuvieron lo que eran antes las salitas periféricas a lo que son hoy los centros de salud con equipos multidisciplinarios. Creo que la incorporación del médico full time. Hay muchas cosas para hablar en todo lo que tiene que ver con la gestión del intendente en el área de salud. Perfecto. Pablo, con una mirada de médico de muchos años dentro del sistema de salud, pero además también hoy con este rol en la delegación del PAMI. Bueno, sí, en realidad el PAMI en Tandil tiene un rol muy importante porque tenemos un caudal de población añosa, a la cual además tenemos que incluir los discapacitados, que también
o los veteranos de guerra, que por este motivo están incluidos dentro del PAMI. Estamos hablando de unos cerca de 24.000 afiliados en Tandil. Eso significa que prácticamente tenemos el 20% de nuestra población pertenece al PAMI. Esto quiere decir, para nosotros es un gran desafío, porque realmente, aparte de la cantidad de servicios que se le brindan a la comunidad, no solamente es en la parte médica, sino también el instituto brinda una serie de servicios sociales muy importantes, subsidios por alquileres, subsidios de pronto para cuidadores, para acompañantes, que realmente de alguna manera tratan de acompañar la situación de los adultos mayores, ¿no? Además de actividades socio-recreativas que tiene todas mucho que ver con lo que uno tiene como concepto de salud, ¿no es cierto? Carolina, desde el rol de trabajadores, digamos, de enfermería. Sí, ¿cómo lo ven toda esta situación? En los centros de salud mis colegas llevan adelante muy bien su función, que es la promoción y la prevención de enfermedades, y cuando ya llega el paciente a la institución es porque está en el transcurso de una enfermedad y es necesario rehabilitarlo en muchos casos. En mi caso yo trabajo en el área de atención domiciliaria del municipio y la verdad que hacemos un excelente trabajo. Estamos conformados por un equipo interdisciplinario y se cumplen muy bien las políticas de salud. Nosotros apoyamos muchísimo a los pacientes, se les da todo, se les suministra todo lo necesario y bueno, yo noto eso. El crecimiento y mejora. El crecimiento y la mejora. Siempre se está mejorando. Por supuesto que hay cosas que uno tiene que cambiar. Nosotros dentro del equipo aceptamos cualquier crítica que sea para sumar, claro. ¿Sí? Es lo que vale. Sí. Silvia, por ahí un rol más legislativo desde el Consejo. Bueno, sí, con respecto a nosotros tenemos muy claro que la salud es el estado de bienestar físico, psíquico, social, o sea que también haciendo hincapié en lo que ella decía, nos abocamos mucho a las recorridas de los centros de salud y bueno, al diálogo con los profesionales y también con las personas que concurren. Nosotros hemos notado varias cuantas deficiencias en lo que es el centro de salud, porque en realidad nosotros consideramos que el centro de salud debe ser eso, un centro de salud y no un centro para curar enfermedad. ¿Sí? Entonces ahí va todo lo que tiene que ver con lo preventivo, ¿sí? La cuestión que tiene que ver con desde la actividad física, la buena alimentación, eso también es muy abarcativo a lo social, ¿sí? Estamos hablando de esa recorrida que deben hacer los profesionales que van al entorno familiar, cómo está constituida la familia, cómo está la vivienda, cómo está el lugar que habitan, ¿sí? ¿Por qué tantas bronquiolitis reiteradas, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, nosotros consideramos que la salud debe ser esto, el estado de bienestar, que los centros de salud deben de ser eso, deben dedicarse más a la prevención y a desarrollar una actividad y digamos, hacer un recorrido, un peinado de todo lo que es el área a la cual pertenecen para saber cómo está la cuestión sanitaria, social, ¿sí? Alimentaria de todas las personas que concurren a ese centro, ¿sí? No solamente que sea el vacunatorio más cercano o al lugar donde recurre la gente como ante una situación de emergencia, porque tampoco son guardias, ¿sí? Entonces, bueno, ir cambiando, nosotros lo que proponemos y sostenemos es ir cambiando ese concepto, ¿no? Que el centro de salud sea eso, un centro de salud, ¿sí? Y después, bueno, también que haya una relación permanente entre el equipo de ese centro de salud y la comunidad que ahí habita. Bien. Martina, ¿cómo es la mirada que debería ser? Desde la salud pública más teórica, claro, si se quiere. Bueno, a ver, interesante. Mirá, sobre la salud pública, tanto la de Tandil como la de cualquier lugar, se pueden tener dos miradas, como en dos niveles. La epidemiología crítica es el nivel, a mi criterio, más superficial, es el indicador duro, es decir, en Tandil tenemos tal mortalidad infantil. Ah, qué bueno. Y la epidemiología crítica, siempre a mi criterio, bucea un poco más en profundidad tratando de desarmar los indicadores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la epidemiología crítica frente a un indicador, frente a una tasa de mortalidad infantil, que probablemente la del municipio sea muy buena, se preguntaría ¿a qué costo? ¿No? Entonces, a ver, probablemente sí, no haya muerto ningún chico.
pero probablemente haya habido muchos niños que requirieron internación en el hospital infantil por caso de bronquiolitis en este invierno, ¿no? Y si vos charlas con las pediatras te van a decir que probablemente ese niño que requirió internación este año es el mismo que estuvo el año pasado, o es el hermano del que estuvo el año pasado, ¿sí? O es el vecino del que estuvo el año pasado. ¿A qué voy con esto? Que hay una serie de determinantes sociales que subyacen a la producción de determinados indicadores. Entonces vos podés decir, bueno, genial, a mí no se me mueren los pibes en el municipio. Y yo te puedo preguntar, ¿a qué costo? ¿Sí? ¿A qué costo? Porque sí, a ver, es válido que no se mueran los pibes en el municipio, pero ¿a qué costo? Si el costo es una neonatóloga, especialidad crítica, si las hay, un servicio de terapia intensiva, una cantidad de médicos metidos adentro de un hospital que requiere cierta complejidad, como es el de Bilio, es válido siempre y cuando no se mueran los pibes, no le estoy quitando validez, pero si ese indicador a ese indicador se podría haber llegado con un abordaje territorial previo, con equipos de salud que vos ya tenés en territorio, ¿sí? Y que a lo mejor lo que están requiriendo es de ciertos lineamientos políticos que les permita hacer un abordaje en función de determinados determinantes para que ese pibe no llegue al debilio. Vas a tener el mismo indicador, a lo mejor a un costo menor, y ese costo lo vas a poder utilizar en otras áreas más críticas. Entonces, yo lo que quiero aportar acá es, no tengo datos de la ciudad precisos, de la fecha, entonces no estoy acá para esto, sino por ahí aportar una mirada más crítica y no quedarnos en la epidemiología clásica, en el indicador duro. El ejemplo paradigmático es Estados Unidos tiene un sistema con indicadores aceptables, a un costo altísimo, lo cual lo vuelve uno de los sistemas más ineficientes del mundo, ¿sí? Hace poquito estaba Zulma Ortiz, que fue la ministra de Salud de provincia, o es, no lo sé. Fue excelente, fue profesora mía de epidemiología en la maestría de salud pública junto con Daniel Goyan y Rubinstein. Y Zulma habló de esto. Ella dijo, el Estado gasta una determinada cantidad de dinero tratando a los chicos bajo peso, que es todo un tema en salud pública, y después los volvemos a enviar al mismo medio social, ¿sí? Que nos lo va a devolver, para que sigamos gastando cada vez más. Entonces, me parece que el juego, sobre todo en épocas como las que vienen, donde el tema de la organización estratégica del recurso es clave. No se puede improvisar en salud pública, ¿no? Entonces me parece que ahora es como el punto, hay que ponerlo ahí, en desmenuzar el indicador. Bien. ¿No? Matías, como para la contra. Bien, la contra no. Traigo un poco de números de salud comunitaria. Bueno. Me parece que, primero, un poco casi en defensa de los equipos, porque la verdad es que se trabaja muchísimo en promoción desde... Por ahí hay desconocimiento en las cosas que hacen los equipos de salud, desde obras de teatro, basándose en cuestiones de promoción de enfermedades infectocontagiosas, como es el Brian, que circula por todos lados, por todos los colegios. Y cada centro propone su estrategia, pero por ejemplo, para tirar números, la cantidad de controles de salud, que generalmente son en chicos, y son 22.045 en el año 2018, se hicieron 2.311 Papa Nicolau, que eso es prevención primaria si las hay, control de embarazo 1.898, se hicieron 80.575 dosis de vacunas, y hubo 15.000 consultas de odontología y 3.600 a psicología, con lo cual son números en total de atenciones, que no solamente la consulta médica es superior a lo que hay en el hospital, ¿sí? En consultas. Con lo cual, es fuerte la prevención, no se llega a estos números. De hecho, mortalidad materna cero tenemos hace muchos años, la mortalidad infantil más baja que en provincia hace bastante también, y complejidad de terapia intensiva, si se quiere, tenemos recién hace muy poco, y por suerte muy poca casuística. Otra cosa importante con que se refieren a la bronquiolitis tiene que ver con que todos los años se trabaja en el programa IRAB y hay seguimiento domiciliario de los chicos que egresan de bronquiolitis. Desde la NEO también hay un registro de más de 10 años que lleva la enfermera, una de las enfermeras del hospital, donde se hace la visita domiciliaria y el seguimiento domiciliario de los chicos que salen egresados de la NEO y con problemas respiratorios. Con lo cual concuerdo totalmente que tiene que verse el medio psicosocial, ¿no? Y no sirve de nada, o es muy recurrente el hecho de que si damos un alta en un lugar donde toda la familia, por ejemplo,
es tabaquista, vamos a tener inconvenientes, pero la realidad es que se está trabajando en la modalidad IRAB en los meses epidemiológicos que corresponden a las infecciones respiratorias bajas con ese tipo de seguimiento domiciliario. Pablo, con respecto a la población, como vos decías, adulta, ¿cómo ves que se está trabajando? ¿El hospital hoy alcanza para toda esa demanda de esos más de 24.000 abuelos que vos mencionabas? Bueno, lo que pasa es que en realidad desde el punto de vista, si vamos a hablar desde el punto de vista hospitalario, en realidad las cápitas, que vendrían a ser justamente las instituciones a donde se han designado cada jubilado, están divididas más o menos en alrededor de 9.000 para el hospital y el resto para la clínica Chacabuco. Entonces, en ese sentido, bueno, son las instituciones que están trabajando para poder absorber la demanda. Evidentemente, en las épocas, digamos, de estaciones invernales y justamente además en un lugar como nuestro partido, que es un lugar de zona fría bastantes meses al año, bueno, son momentos en donde hay horas pico, ¿no? Mejor dicho, temporadas pico, que la demanda llega justamente a saturar un poco los sistemas, ¿no? Pero de todas maneras, yo creo que se está trabajando bien. Creo que, por supuesto, todo es mejorable, todo es perfectible. Tenemos que tener en cuenta también que, así como Martina hablaba justamente de la prevención primaria y demás, justamente los médicos de cabecera de PAMI, en realidad no es que pertenecen a las instituciones, sino que los médicos de cabecera, que son primer nivel, son los que tienen que absorber la demanda diaria, salvo lo que significa la consulta de guardia por una cuestión de urgencia, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido el sistema está funcionando y, como siempre digo, creo que todo es perfectible, mejorable, pero bueno, tratamos de acompañar, inclusive tenemos un diálogo fluido con los médicos y con los directores de las instituciones para tratar de cada vez brindar más servicios. Se acaba de incorporar otro centro de oftalmología, aparte de oftalmología Tandil, que es el centro del doctor Florian, que recientemente se acaba de incorporar, con lo cual, de alguna manera, lo que busca el instituto también es mejorar la satisfacción de la demanda. Lo mismo ha pasado, ya tenemos algunos oferentes más para mejorar la prestación de radiología, con lo cual, en ese sentido, pensamos que vamos a mejorar la calidad de servicio que se brinda en este momento a los jubilados, pensionados de nuestro instituto. José, yo quiero hacer un comentario. En la página del municipio hay una plataforma de indicadores locales donde figuran todos los números estadísticos en cuanto a lo que es salud. Hay un montón de cuestiones, pero bueno, para que la gente, si tiene alguna duda, puede dirigirse ahí y ver esos indicadores. Está bueno porque nos puede llevar a comparar con otras épocas y uno puede sacar un poco la conclusión de cómo está el sistema de salud hoy acá en Tandil. ¿Y cómo ves que ha evolucionado vos? Es positivo, es positivo. En los centros de salud se trabaja muy bien. En los barrios, digamos. En los barrios, claro, en los barrios. Yo te hablo siempre de mis colegas enfermeros. Claro. ¿Viste? Es muy positivo el avance. Por supuesto que todo es rescatable, las críticas buenas, a esto voy. Pero sí, se trabaja bien. Silvia, ¿cómo se puntualiza desde el legislativo todas estas cuestiones que vos decías que por ahí eran críticas? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué cosa diferente se puede marcar? Mira, nosotros, te vuelvo a repetir, con una mirada muy social de la salud, lo que hacemos es, primero y principal, hablar con los profesionales, recorrer los centros. A veces no se puede estar en todos lados, pero sí también recibimos muchos pedidos, muchos reclamos, acá separándolo también en dos: por un lado el hospital, ¿sí? Y por otro lado los centros de salud específicamente. En los centros de salud específicamente se nos ha manifestado la falta de capacidad de edilicia para sostener, claro, de infraestructura, como para sostener a la gran cantidad de demanda. Por otro lado, justamente, mira, ahora en Cerro Leones el médico, por 2 semanas no va a haber médico, por ejemplo, casos puntuales, ¿no es cierto? El médico va una sola vez por semana, ¿sí? Después hay otros centros de salud donde han sacado las consejerías
para realizar la ESI, por ejemplo, también. Después, en otros nos reclaman por ahí la falta de algunos medicamentos, ¿sí? La falta del médico, ese que por ahí se toma una licencia, entonces se tarda mucho en volver al servicio completo, digamos. Eso por un lado. Y por otro lado, en el hospital, la cuestión edilicia. O sea, los profesionales son, yo creo que lo mejor que tiene el hospital. Lo que sí, la cuestión edilicia, obras que se han empezado y no se han terminado, obras que están pendientes, como por ejemplo en quirófano, no sé, por decirte algo, la campana extractora, ¿sí? El cambio de pisos. Después, por ejemplo, otra de las cosas que se ve desperdiciada es que a las tardes no haya cirugías. ¿Por qué? Porque no hay suficiente cantidad de camas. Entonces también ese es un problema, porque tenés el quirófano que a la tarde no se utiliza, ¿sí? Y todos esos, o sea, los reclamos también a nosotros nos entran por dos lados. Por el lado del paciente o de la persona que se ve con una demora en los turnos o de la persona que ha tenido un determinado problema, y por otro lado también de los profesionales, ¿no es cierto?, que tienen que cubrir determinadas situaciones que, digamos, les aumenta el trabajo, les aumenta la problemática y bueno, y esto que es el edilicio que les pesa a todos. Bien. Antes, Martina, como para así tener la mirada más, sobre todo en la parte de infraestructura. Y infraestructura, bueno, es un hospital de más de 100 años, eso lo sabemos. O sea, en este último tiempo se ha invertido en cosas que son casi troncales, importantes, como la red de gas, el tablero eléctrico que costó más de $1 millón que se instaló en Buenos Aires, que cambia totalmente el funcionamiento de lo que tiene que ver con la aparatología, que era también un problema, cosas que por ahí no se ven, porque la verdad que un tablero eléctrico de caños subterráneos no se ven, pero fueron muy importantes. Hay obras, bueno, la guardia obviamente que se ve y es importantísima, se visualiza. Hay obras que están en fase de hacerse, ahora en octubre. Todo lleva procesos que son bastante lentos con respecto a las licitaciones, pero bueno, hay cambio de techos en infectología, hay una mudanza de propuesta de la morgue al subsuelo para tener un acceso más privado y sí, más concreto con ese tema. Hay la posibilidad de vamos a hacer un área que tiene que ver con refrigerio, que eso está faltando, y en el hospital ya se trasladaron las historias clínicas en papel a unos contenedores enfrente para evitar el riesgo de incendio, que era una cosa que con el convenio que teníamos con bomberos era algo pendiente. Bueno, hay obras que se están ejecutando, que se van a ejecutar, y después con respecto puntualmente con la cirugía, justo es un tema que se ha aumentado de estos últimos 2 años, un promedio de 500 cirugías más, y es lógico que 500 cirugías más significa muchas más camas de internación y demás, pero además operar más horas implica un cambio con contratos con los profesionales, con los anestesistas, con mayor personal, digamos, no es solamente funciona a la tarde y listo, ¿no? Por un lado veíamos, como decía Martina, que hoy prácticamente lista de espera no tenemos en cirugía, estamos muy bien, ¿sí? Con lo cual invertir en ampliar el horario de cirugía no es algo que esté en nuestras metas, sin mantener este número, fomentar y trabajar en prevención para evitar que el paciente se tenga que internar, como decíamos antes, fortalecer la internación domiciliaria, que es algo que venimos haciendo, que es lo que está contando Carolina, que hoy tenemos una médica que está de lunes a viernes, tenemos enfermería, tenemos la posibilidad de empezar a trabajar en paliativos con internación domiciliaria y bueno, tratar de que todo lo que se pueda. Articulamos muy bien también con PAMI para tratar de que los pacientes que tengan la posibilidad de internación domiciliaria lo hagan. Esas son las formas que tenemos de mejorar la disponibilidad de camas del hospital. Martina, vuelvo para vos. Bueno, antes de quedar como el abogado del diablo de la mesa, no, yo también quiero destacar la fortaleza que tiene Tandil en salud. A ver, me parece que lo interesante es plantear la discusión desde ese lugar, claro. ¿Sí? No desde un lugar, eso quiero que quede claro, y lo sabemos todos, ¿no? Digamos, destacamos creo que por el turismo, el paisaje, y me parece que salud viene en la lista de...
Y justamente por eso interpela tan hondamente salud, ¿sí? Justamente por eso me parece que la discusión hay que darla mucho más en profundidad. Matías mencionaba alrededor de 20.000 consultas, dijiste, Matías, en atención primaria. Controles de salud solamente. Controles de salud. En atención primaria, 148.900 consultas en un año. En el año. Bueno, mira, yo cuando le No confirmé... son consultas médicas, perdón, porque eso es importante. Son la enfermera, la vacunación. Puede ser de cualquier vuelta cosa. a lo mismo, ¿no? Digamos, Gente que va al centro de salud. el número en contexto. El número solo es difícil que diga algo, ¿no? Es como yo le digo a los pacientes cuando me dicen tengo el colesterol alto. Mira, salvo que sea mayor de 320, hay que discutir si es alto o no, ¿sí? Yo cuando te confirmé hace 20 minutos que venía, agarré el teléfono y encontré una declaración de Vinando, o sea que es del 2015, pero los números son coincidentes. Era del primer cuatrimestre del 2015. Enero, febrero, marzo y abril del 2015. Está en la página del municipio, creo. Entonces decía que para el primer cuatrimestre se habían realizado 108.000 consultas y me llamó poderosamente el porcentaje de cómo estaban distribuidas esas consultas. Todos sabemos que hace un montón de tiempo la OMS con la estrategia de atención primaria dijo 80% de las consultas deben ser resueltas en el primer nivel de atención, 20% debe llegar al segundo nivel de atención. Hospital de Bilio, Santa Marina. Y el primero sería los Los centros de atención primaria o la estrategia de atención primaria, que es un poco más que los centros. Pero bueno, por el momento, digamos, grafiquémosla en los centros. En este primer cuatrimestre del 2015, esto que encontré hacia las corridas, decía, de las 108.000 consultas, prácticamente 80.000 distribuidas, 40.000 en los consultorios externos y guardia de Santa Marina, 20.000, estaba invertido el porcentaje, eran 70.000 consultas entre Santa Marina y Debilio, consultorios externos y guardia, y el resto en los centros de atención primaria. Entonces, de vuelta, ¿cómo estamos construyendo nuestros indicadores? Porque vienen épocas a futuro donde la construcción de estos indicadores nos tiene que costar menos, tiene que ser mucho más efectiva. Entonces, si vos tenés el 80% de tus consultas o un número similar, no creo que haya cambiado enormemente del 2015 a ahora, ¿sí? O un número similar, pero tenés invertida la lógica, ¿sí?, de la salud pública, tenés invertida la lógica que usan todos los sistemas que tienen buenos indicadores a un buen costo. Inglaterra, los países nórdicos, Costa Rica, Cuba, ¿sí?, usan esta lógica. La mayor parte de las consultas se resuelve afuera, no adentro. Entonces, otra vez, no se trata de pelearnos, se trata de utilizar un recurso que, coincido, nos destaca en la provincia. Yo doy clase en la Universidad Nacional de Mar del Plata, pertenecemos a la misma región, y Mar del Plata, que es una mega ciudad, destaca el nivel de salud de Tandil. Entonces, justamente, con estos recursos tenemos que tener los mejores indicadores al menor costo, ¿sí? Y para eso me parece que lo que hace falta no es ni comprar más, ni contratar más, ni traer a ningún fulano y a ningún experto de afuera, sino que es reutilizar lo que tenemos de otra manera, ¿sí? Digo, muchas veces la salud trata de desideologizarse, ¿no? Como si fuera un campo estéril. No, la salud y la ideología se cruzan y producen cosas distintas, ¿sí? Entonces, la decisión de que la atención primaria se lleve otro porcentaje de dinero al que se lleva hoy, ¿sí?, es una decisión político-ideológica. Entonces, creo que por ahí es la discusión más finita, ¿no? Sí. Estamos hablando del 2015. ¿Puede variar? Puede variar. No, la realidad es que sí, pasaron cosas. Por ejemplo, que esta mirada que antes por ahí el hospital, la decisión política de formar el sistema integrado de salud pública tiene un poco que ver con lo que habla Martina, ¿no? Antes era el ente descentralizado Hospital Ramón Santa Marina y cada dirección estaba por ahí. Con respecto la mirada que tenemos ahora desde un sistema que está lejos, o sea, su comando, tanto presidencia como vicepresidencia, no está dentro del hospital, donde hay reuniones de equipo, donde están todas las direcciones, incluyendo la de salud comunitaria, donde cada una de las áreas maneja su presupuesto y elabora su presupuesto para el año siguiente. Creo que eso que ha cambiado en estos años. Eso es una primera visión política. Después que Tandil tenga los indicadores que tiene, la mortalidad materna cero y demás, tiene que ver mucho con el trabajo que se hace en los barrios, en los centros de salud. Hay que esos controles de embarazo, esos controles de niños sanos, esos Papá Nicolau, que estadísticamente sí son números, pero que son, digamos, coberturas efectivas de salud, ¿sí?, que son muy importantes y que hace que tengamos un modelo que para mí coincido, que le damos mucha importancia a lo que es la salud comunitaria. Siempre, a ver, se puede mejorar si estamos avanzando para poder implementar
de a poco lo que es la cobertura universal de salud, que también nos implicaría más recursos en la salud comunitaria. La verdad que es una prioridad del gobierno. Bien. Pablo, más allá de tu rol como PAMI, también la mirada como médico de lo que es el sistema. Bueno, sí, justamente yo creo que es un sistema que funciona muy bien, creo que es un sistema que ha crecido en cuanto a la calidad de lo que brinda. Entiendo que el hecho de la disminución de la mortalidad materno-infantil de la forma en que el municipio la puede exhibir hoy tiene más que ver con el trabajo de campo que con el trabajo hospitalario. Cuando la madre o el niño llegan al hospital y no tuvieron un buen control y una buena prevención, todo lo que tiene que ver con las primeras evaluaciones que se hacen en campo en los centros de salud, seguramente tiene más complicaciones. Y yo creo que una de las grandes cosas que ha hecho el intendente en este sentido, junto con el resto de su equipo, ha sido fortalecer la atención primaria, además de seguir manteniendo y mejorando el sistema hospitalario que ya tenía, teniendo en cuenta que también corre con algunas desventajas, como puede ser de pronto el envejecimiento del edificio, ese tipo de cosas que también hay que mantenerlo, y eso requiere también inversiones muy importantes que a veces justamente hay que atenderlas y que hay que darles una prioridad, y entonces lógicamente no se puede hacer todo lo que uno querría en otra instancia, pero evidentemente los números y lo que se prueba acá tienen que ver con que justamente se ha fortalecido muchísimo el sistema de atención primaria. Y tiene otra cuestión, ahí le doy la razón a Martina, ¿no es cierto?, que uno parte con un target muy alto. Entonces, ¿qué pasa? Acá nos deja la vara muy alta. Y entonces, cualquiera que venga y que tenga que tomar la posta, primero va a tener que demostrar que es mejor. Y eso ya es un gran desafío. Así que, esa es la mirada que tengo yo, que nosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo y hemos seguido todo un proceso. Yo he estado en todos lados, he estado en el hospital, siempre le tengo mucho cariño y además siempre se lo extraña como entidad, porque ahí es donde yo prácticamente podría decir que nací en el hospital público desde que era estudiante. He estado también en el sanatorio, he estado en la clínica, he estado en la dirección de enfermedades crónicas no transmisibles, o sea que pasé por todos lados, como dijiste al principio, y realmente en ese sentido creo que hay que destacar lo que se hace y hay que mantenerlo y hay que mejorarlo todavía, pero siempre para crecer. Sí. Un detalle, en el hospital se nuclean un montón de profesionales de distintas disciplinas, entonces por eso también cambian los indicadores de la atención, porque si yo tengo un problema traumatológico, no voy a ir al centro de salud a hacerme atender. Hay mucha gente de los barrios que siguen yendo al hospital a atenderse, a pesar de que está el centro de salud cercano. Eso es una realidad. Por ahí era un comentario que quería hacer como para... Sí, decías que no. Sí, de todas maneras no se trata porque si no, entonces siempre los especialistas están todos en los centros de segundo nivel, entonces siempre los centros de segundo nivel, estadísticamente la consulta es a medicina general. Un dato no menor, probablemente estemos en pleno proceso de transición de estas cifras que yo te decía del 2015 ahora. No creo que se haya saldado por completo, porque tuve la oportunidad de ir a hospitales cubanos y a hospitales británicos, no finlandeses, me encantaría, y están vacíos, ¿sí? Los hospitales en Cuba están vacíos, entonces digo, cuando la atención primaria funciona, ¿sí?, con la lógica de Alma Ata resolviendo el 80% de la consulta, la guardia del Hospital Ramón Santa Marina, al cual yo amo, también nací ahí, pero por mi papá, digo, a mí, ojo, y esto tiene que ver por ahí con un punto que hemos tocado muy por arriba, que es lo fundamentales que son nuestros recursos humanos en salud. La verdad que cuando uno se entera, como pasó hace poco, que, no sé, en la guardia terminaron llamando a la policía porque los médicos no los atendían, cuando probablemente los médicos estaban tirados de cabeza en una emergencia como corresponde, y tienen una guardia sobresaturada donde probablemente el 90% de las cosas no es de guardia, porque si no seríamos un caso insólito en Occidente, ¿no? Digo, entonces, de nuevo,
hay que repensar. Con la comunidad que piensa que tiene que ir ahí. Tiene que ver con ciertas cuestiones culturales, coincido con lo que dice la compañera. Está esta cuestión de que en el hospital está el saber, ¿no? Y en el centro de atención primaria, durante mucho tiempo la estrategia de atención primaria fue equiparada con atención para pobres, ¿sí? Esto fue un discurso, no en este gobierno, pero que durante mucho tiempo estuvo ahí en el entrelíneas de qué era la atención primaria. Era como una atención esencial, medio primordial, como para parar. Entonces yo creo que este discurso cala en la gente y digamos, los profesionales de la salud y la gente y los habitantes de Tandil vamos haciendo una cuestión sincrónica entre lo que nosotros esperamos de ellos y lo que ellos esperan de nosotros. Y tanto empoderar a nuestro hospital, claramente la gestión del UNGI es una gestión muy hospitalocéntrica. Me parece que eso también cala, ¿no? En la población, donde dice, bueno, si se le da tanta relevancia al hospital, el saber está en el hospital. Hay que ir ahí. ¿No? Digo, durante mucho tiempo se le dijo salita a los centros de atención primaria. Digo, salita es la salita de jardín de infantes, ¿no? Cuando se denominan las cosas no es casual. Entonces, esta política, que es muy anterior a nosotros, hay que revertirla, ¿sí? Con una serie de cambios culturales, sociales, pero también de presupuesto, pero también de presupuesto y también con políticas claras, ¿sí? Que posicionen y jerarquicen a los equipos de atención primaria en un lugar determinado. Y otra vez aclaro, esto excede a nuestra gestión, esto tiene que ver con la salud pública. Yo me considero una militante de la salud pública y me parece que lo peor que podemos hacer es decir, esto ya se hizo, porque si no, de nuevo, ¿qué pasa en el hospital? ¿Por qué están todos si funcionan también los centros de atención primaria? Y no es como crítica, es como laburo que tenemos por delante. Es revertir una lógica social, cultural y sanitaria de años, ¿sí? Entonces, me parece que hay que arremangarse y bueno, y ver qué hacemos. Silvia. Sí, por ahí para saber en qué nos basamos cuando hablamos de los centros de salud, de cuáles son las deficiencias y que no es una cosa que se nos ocurre a nosotros. Nosotros hemos charlado bastante con empleados, con trabajadores, con profesionales, y acá hay un pequeño punteo, ¿no es cierto?, de algunas cuestiones que tienen que ver, se habla de alguna precarización, por ejemplo, en el caso de la limpieza. Vamos a partir de lo más básico, ¿no? Esto de, también esta cuestión de que la salud debe ser igual para todos, o sea, no hay una salud para pobres y una salud para ricos. Partamos de la limpieza. Por ejemplo, en los centros de salud hay un servicio de limpieza que se basa en el CSIC, ¿sí? Los CSIC son los servicios comunitarios y capacitación. No, bueno, está tercerizado. Está bien, pero en algunos, de hecho, he estado con la persona, ¿se entiende? Entonces, partiendo de esa base, por ejemplo, esa es una cosa, que podrán decir, bueno, pero es la limpieza. Bueno, es hacia la salud también, ¿sí? Y también hacia la sobrecarga de la persona que está en ese trabajo que no está reconocido, ¿sí? Después, por ejemplo, la recarga que tienen algunos médicos en algunos centros, ¿sí? La cantidad de lo que se llama el trabajo a destajo, ¿sí? ¿Puede ser o estoy muy equivocada en esto? ¿Sí? Son médicos full time, no Por eso, no médico, son trabajadores a destajo. Está bien, bueno, pero hay una observación sobre eso, ¿sí? Sobre la recarga que tienes. ¿Cuántas consultas se podría En realidad, el cargo full time son 48 horas semanales, con lo cual, digamos, si bien mucho de los o sea, se divide el trabajo en lo que es asistencial propio y lo que es justamente trabajo comunitario, que es lo que estamos discutiendo acá. Cada centro tiene su estrategia. Algunos tienen tal día hacen control de la mujer, tal día control del niño, entonces van dando turnos de acuerdo, siempre trabajando en los ítems que tienen que ver con prevención, además de la demanda espontánea. Es muy difícil clasificar qué cantidad de gente va, porque eso lo organiza cada equipo de salud, ¿no? Obviamente que con acuerdo de la dirección. Otra de las cosas que nos preguntan y que hemos hablado también con el personal de atención primaria es qué pasó, que en su momento había estado tan bien conceptuado el tomógrafo móvil, por ejemplo, ¿sí? Que bueno, que de buenas a primeras se dejó de usar y eso también hacía a la salud comunitaria, ¿no es cierto? El recorrido. Creo que hace referencia al mamógrafo, no al tomógrafo. Perdón, me equivoqué. Y te contesto, lo que pasó es que cambiamos la estrategia, había un mamógrafo móvil con una calidad de imagen que hacía que el profesional tuviera que repetirle la placa a la mujer, con lo cual no nos parecía bueno, primero por irradiarse 2 veces y segundo por
porque había gente que se hacía mamografías de primera calidad en el Hospital Santa Marina y en un mamógrafo móvil con menor calidad. No nos parecía equitativo, con lo cual ahora lo que tenemos es un sistema de turnos cuando se juntan, por ejemplo en Vela, en Cerro Leones ya lo hemos hecho, cuando juntan entre 8 y 10 turnos para mamografía, va una combi, las traslada al Hospital Santa Marina, hacen la placa y vuelven a su lugar, con lo cual la estrategia del mamógrafo móvil estuvo bien pensada en su momento, pero hoy con la calidad de imagen que tiene el Santa Marina no nos pareció correcta. Está bien. Un detalle también, yo tiro los detalles así como muy... en el hospital también se atiende muchísima gente con obra social. No es que solamente está orientado a la gente que no tiene acceso de otra forma a la salud. De hecho, en los centros de salud también se atienden personas con PAMI. Entonces, eso también hay que destacarlo. Que el sistema público absorbe lo público y lo privado también. Pero la salud es para todos. Es para Yo creo que todos. eso más que destacarlo hay que problematizarlo, que es otra cosa. Digo, hay que ponerlo sobre la mesa y problematizarlo, porque coincido con Matías, mi marido es cirujano, sé que no hay lista de espera actualmente, pero la hubo, ¿sí? La hubo y mucha. ¿Y por qué? Porque en la misma demora donde estaba José Flores para sacarse la vesícula, sin ningún tipo de cobertura, para el cual el hospital debería estar 100%, estaba José González con PAMI y José Fernández con IOMA, pero que no podía pagar el anestesista. Y acá traigo el tema antipático, si los hay. Porque, a ver, la salud es una sola, de ahí debería entrar el sistema público, seguridad social y prepaga. Tandil es uno de los pocos municipios de la región donde por algún motivo que ya se ha transformado en una especie de mito urbano, ¿no?, los anestesistas cobran aparte un arancel que hace que el que puede lo paga, el que puede menos se va a Mar del Plata y el que puede mucho menos se va al hospital a engrosar una lista, ¿sí?, y a romper con una cuestión de equidad, porque claramente el señor que tiene IOMA no está en la misma situación en el hospital respecto del que no tiene nada, ¿sí? Entonces, digo, claro, en el hospital se atiende un montón de gente con obras sociales y medicina preparada. Esto hay que problematizarlo, hay que ver cuánto nos sirve, ¿sí? Lo que nos sirve, bienvenido sea. Martina, lo que nos sirve en términos presupuestarios. Yo no estoy de acuerdo con vos. Nosotros en el sistema nuestro, en lo que es atención domiciliaria, atendemos, la mayoría de los pacientes no tienen ninguna forma de cobertura. Se les da todo. Nunca nos ha faltado ni siquiera un paracetamol para llevarle al paciente. No digo lo contrario. Claro, por eso. Y los que han tenido que atravesar una cirugía, la han atravesado, o sea que eso es lo que yo observo, del lugar donde yo trabajo. No digo lo gente contrario. es atendida. Lo que me parece que es importante tener siempre presente es que, a ver, la premisa de hay de todo para todos, hace rato, los reyes son los padres, no hay todo para todos, ¿sí? Los recursos son finitos en salud y hay que administrar cómo los damos. Y los damos utilizando criterios de equidad, ¿sí? Entonces, no es lo mismo, no es todo para todos, ¿sí? O sea, hay determinados sectores poblacionales que, de nuevo, en las épocas que se vienen van a estar en una situación de extrema vulnerabilidad, ¿sí?, hacia los cuales el Estado tiene que dirigir su mirada atentamente. La gente que vos atendés en internación domiciliaria no tiene cobertura y se le da todo, genial, lo aplaudo. Lo que me parece que hay que problematizar, ¿sí?, es donde va todo el resto de los recursos. Digo problematizar, no estoy puntuando nada, ¿sí? Entonces, está bueno que se atiendan pacientes con obra social y no lo sé, habría que ponerlo sobre la mesa y discutirlo, ¿no? Por lo pronto, en su momento, la gente de IOMA engrosando una lista para una colecistectomía fue un problema. No, pero no fue esa la resolución, digamos, no tiene que ver con dejar de atender al vecino de Tandil que tenga IOMA, digamos. Lo que pasó con respecto a las cirugías, que no solo se terminó con la lista de espera, sino que se hicieron más de 500 cirugías más todos los años, tienen que ver con la puesta en función de más quirófanos, que no estaban siendo utilizados los 4 quirófanos del Santa Marina, un arreglo que tiene que ver con el personal, sobre todo anestesia, que cubrió, digamos, más áreas, con una agenda de cirugías programadas distintos. O sea, en ningún momento se suspendió la atención quirúrgica a obras sociales y estamos con los números que estamos. Sí tuvimos una discusión, como dice Martina, con respecto a la atención en algunas especialidades concretas, por ejemplo diabetes,
donde tuvimos que hacer un esquema de prioridad al que no tenía nada, considerando que el que tenía obra social o prepaga obviamente tenía otro recurso. Ahí cambiamos la agenda, pero son especialidades puntuales que se fueron saturando y que ahí sí definimos que por ahí la prioridad la iba a tener el que no tenía cobertura. Del resto del funcionamiento, tanto en las cirugías como... Bueno, otra cosa que no se hace es... Tandil tiene un sistema de que se da la medicación totalmente gratuita al que no tiene obra social, no así con el que tiene obra social. El fondo de ayuda social, si tenés obra social, no estás digamos, no está contemplado, salvo que haya una negativa de esa obra social, que hay algunos casos que son concretos, pero la verdad que Martina en eso lo hemos hecho con las especialidades que realmente tuvimos o tenemos mucha demora, que son las especialidades, repito, no las quirúrgicas, sino por ahí diabetología, neurología, determinadas situaciones puntuales. Sí, Pablo, con el tema de los adultos mayores, pensando en futuro, ¿cómo fue la delegación cuando la encontraste y cómo se plantea de acá a los próximos meses, digamos, con todas estas situaciones que venimos abordando? Bueno, yo creo que tenemos que tener en cuenta que PAMI es una institución nacional que además tiene un sistema muy verticalista. Entonces realmente una parte es la que uno pudo encontrar y mejorar y otra es la que necesita trabajar mucho para que pueda realmente lograr los cambios que pretende. O sea, una cosa... y otra la que tiene que acatar, porque muchas decisiones vienen incluso de arriba, es como complejo. Sí, evidentemente uno tiene dos niveles a los cuales remitirse, que uno es el nivel de la regional, que nosotros la llamamos UGL, Unidad de Gestión Local. En este caso estamos hablando de Mar del Plata, con 27 distritos a su cargo. Y después, por supuesto, el nivel central. Nosotros... lo que yo encontré fundamentalmente en la agencia probablemente era todo lo que tenía que ver con autorizaciones y cuestiones más que nada de tipo de auditoría médica que requerían a lo mejor una resolución más rápida y que la gente pudiera tener la posibilidad de llevarse el trámite realizado en el momento o en el día. Bueno, desde ese punto de vista hemos mejorado bastante, teniendo en cuenta que yo por una cuestión accidental de ser médico, porque para ser jefe de la agencia no se necesita, y además porque ya tengo mis años acá como médico tandilense, digamos, esto me permitió tener mucho conocimiento con el resto de mis pares, y además que una buena relación. Esto permitió una relación más personalizada en el sentido de a veces lograr flexibilizar cierto tipo de trámites y de cuestiones que muchas veces por la burocracia misma o por el no tener esa relación demoraban más. Desde ese punto de vista lo hemos mejorado bastante. Hay muchas cosas, además agilizar algunas cosas, como por ejemplo la renovación automática de medicamentos, el hecho de poder trabajar muy bien con el municipio en todo lo que es la articulación a través de desarrollo social y de su dirección de integración comunitaria, que esto nos permite de alguna manera poder cruzar datos, sobre todo en lo que tiene que ver con la ayuda social, ¿no? Entonces a veces hay cuestiones de subsidios y de alquileres y demás que para que no cruzarnos y de esta manera poder asignar los recursos a la persona que realmente lo necesita. Y por ejemplo el municipio a lo mejor ayuda cuando nosotros tenemos alguna demora, pero cuando nosotros ya pudimos responder, poder comunicarle al municipio para que de esta manera ese recurso ya lo pueda destinar a otra persona que lo necesita. Todas esas cosas creo que han mejorado. Y hay otras que tenemos por mejorar, ¿no es cierto? Que por supuesto... obviamente estamos viviendo una situación económica que justamente es complicada y que hay que saber reconocer, entonces hay que saber muy bien cómo trabajar. Pero yo en ese sentido creo que hay la disponibilidad y la buena voluntad de tratar de hacerlo. Bien. Breve, como para después empezar con un poco los cierres, ¿cómo trabaja la internación domiciliaria? Porque ha sido una cuestión de las más nuevas que ha tenido el municipio, ¿no? Sí. 2-3 años debe tener. Tenemos 4 años y 3 meses por ahí. Nosotros lo que hacemos es externamos al paciente que sigue en internación, pero no se queda dentro de la institución para evitar
alguna sobreinfección o alguna siempre al complicación. hospital, en este caso. Sí, bien. sí, generalmente hemos tenido, la mayoría de los chicos politraumatizados que han ingresado por accidentes, o tenemos pacientes en cuidados paliativos, oncológicos. Claro, pero puede pasar que sea derivado de otro, de otro sector, Sí. o médico particular. Claro, nos contactan, por ejemplo, los médicos o enfermeros de los centros de salud, nos presentan un caso, una X persona, y si cumple determinados requisitos, ingresa dentro de la internación domiciliaria, donde lo atendemos, enfermería, tenemos una médica que trabaja de lunes a viernes, y cualquier estudio complementario que haya que hacerle a esa persona, se lo lleva al hospital, se hacen las interconsultas con los especialistas que le toquen, y trabajamos muy bien, realmente trabajamos muy bien. Tenemos un medio de transporte, o sea que los transportamos nosotros mismos a los pacientes, así que se alivian mucho, porque ya te digo, nuestros pacientes no tienen ningún otro sistema de apoyo en cuanto a mutual, entonces es un alivio importante, y se rehabilitan, la mayoría de los pacientes nuestros se rehabilitan y continúan su vida en sociedad. Sí, trabajamos muy bien. Siempre señalo que el tiempo es finito porque se nos acaba rápido. La idea por ahí sería hacer como un cierre de cada uno, sobre todo con esta mirada de la salud pública, que como decía Pablo, la vara está muy alta, pero ¿qué más se puede hacer? Empiezo por allá, ¿te parece? Sí. Martín. No, antes de cerrar, yo soy médica de PAMI también, y quiero destacar la gestión de Pablo. Realmente desde que yo llegué a Tandil en el 2014, ha sido una gestión de puertas abiertas, donde dentro de lo difícil que es resolver algunas cuestiones de PAMI, por la magnitud de la estructura, Pablo, todo lo que se pueda facilitar, lo hace, y se nota, y uno siente que pertenece a PAMI, no que es una especie de prestador solitario. Bueno, a ver, para cerrar, es difícil. Primero esto, que creo que coincidimos los cuatro, tenemos partimos de un piso muy alto en Tandil, ¿sí? No estamos hablando de cualquier sistema de salud, no, es un sistema de salud municipal que sostiene la estructura edilicia y el centro de atención primaria que tiene Tandil. Nos interpela y nos confronta a dar el paso siguiente, que es cambiar el paradigma, ¿sí? Los paradigmas no se cambian de la noche a la mañana, y no se cambian sin que se sienta. Cuando se rompen paradigmas, se escucha el ruido, ¿no? Entonces digo, hay que estar dispuesto, ¿sí?, a enfrentarse a esa ruptura de paradigma, ¿sí? Digo, hay que estar dispuesto, los políticos de turno tendrán que estar dispuestos a absorber los piedrazos, las quejas y las demandas por una ruptura de paradigma, pero creo que el paso que sigue, que es inevitable en un sistema de salud como el nuestro, con el recurso humano que tenemos, fundamentalmente, más que el edilicio humano, es romper el paradigma y animarse a una salud colectiva de verdad. Multidisciplinar, multivariable, que tenga más ciencia social que otra cosa. Me parece que ese es el desafío, dar el paso que sigue. Silvia. Bueno, sí, para cerrar, que también es difícil, porque todo esto, yo lo tengo acá, no dije nada, 3 líneas dije de todo esto, es primero decir que lo que nos llega a nosotros no viene de la estratosfera, es gente de carne y hueso, profesionales, muchos de ellos, pacientes, vecinos, que tienen una cantidad de demanda, lo cual no quiere decir, y acá creo que estamos todos de acuerdo, que primero, valorar el recurso humano que tiene tanto el hospital como tienen los centros de salud, por supuesto. Justamente por eso hablamos de la sobrecarga, y lo que estamos intentando hacer es cuidar al profesional. ¿Se entiende? Bueno, así que decirles que esto también, en sintonía con lo que dice Martina, el que siga, ¿no es cierto?, en la Intendencia de Tandil, sea quien fuere, lo que tiene que estar atento es a la necesidad, al crecimiento de la población, a esta cuestión que tiene que ver con el cambio de paradigma, a que la salud sea para todos y no haya salud para pobres y para ricos, ¿sí? Que eso es lo que trabajamos en cuestiones sociales y lo que formamos parte de un colectivo social muy fuerte, nos preocupa, ¿sí? Que sea la salud para todos, ¿sí? Después hablamos de la hotelería, mejor, peor, si pagamos un pesito más para que la habitación sea más linda, pero la salud en cuanto a a lo que significa que sea para todos iguales, ¿sí?
Después, bueno, Nobleza Obliga, agradecerle al doctor Pablo Díaz Cisneros porque realmente no hay duda de que es un gran solucionador de problemas. Esto va por afuera del rol que tengo de concejal. Lo hago personal porque la verdad es así como dice Martina también. Yo no soy médica, pero sí entiendo, y cada vez que necesitamos resolver algo nos da una mano muy grande, así que absolutamente. Y después también esta cosa de interpelar no nos hace enemigos, ¿sí? Nosotros queremos realmente que las cosas funcionen bien y que ese paciente, esa mamá con esos nenes que por ahí deambula del centro de salud al hospital y no logra la atención, o no logra por lo menos la atención en el momento que realmente la necesita, se pueda mejorar esa calidad de atención y también mejorar la calidad de vida, sobre todo en los barrios periféricos que están muy, muy castigados por esta crisis. ¿Carolina? Bueno, nada, la importancia de que todos son desde mi parte, son todos atendidos, apoyamos mucho a la gente. A veces no se ve, no se nota. Claro. Nosotros somos un equipo que estamos medio oculto ahí, como que, porque cuando me preguntan, ¿y vos qué hacés? Yo les digo, trabajo en internación domiciliaria del hospital. ¿Y eso qué es? ¿Viste? Como que la gente se sorprende. Trabajamos muy bien y trabajamos para todos. Y brindamos una buena atención, desde mi parte. Bien. Pablo, todos te agradecieron, así que no. Bueno, yo me parece que acá charlaron antes todos. Yo no. Yo no soy bueno para recibir tantos elogios. Así que simplemente decirles que yo tengo un lema en mi vida y que realmente se lo he transmitido a todo el mundo con quien hablo, que ninguno de nosotros es mejor que todos nosotros. Y en ese sentido yo entiendo que en la pluralidad tanto de ideas es en donde realmente se puede construir una sociedad mejor. Entiendo que fue un gran paso también que el intendente haya invitado a todas las instituciones, a todas las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, universidad y demás en el acuerdo del Bicentenario, como para poder lograr realmente tener un Tandil que tenga una mejor calidad de vida para todos los tandilenses. Y para mí eso es salud pública, porque es la salud de todos. Y si tenemos mejor calidad de vida, evidentemente vamos a ser más sanos en todo sentido. Matías. Bueno, primero agradezco el debate, me parece que se dio bien, con mucho respeto, creo que podemos tener... No. Si la idea bueno, y eso salió mal. Salió re mal. Eso representa un poco también lo que hace la diferencia en Tandil, porque más allá de que podamos tener diferentes miradas, discusiones, me parece que a la hora de firmar, tanto hablo con Silvia, por ejemplo, con el tema del Fondo de Ayuda Solidaria, donde recurrimos a los concejales para que nos den el apoyo y el aval a determinadas coberturas, o cuando se vota en el recinto alguna cuestión que tiene que ver con salud, como fue el apoyo a las obras que se hicieron y que se están haciendo con presupuesto del FAS. Me parece que, si bien obviamente tenemos discusiones y menos mal que las tenemos, creo que cuando hay que pensar en salud pública todos tiramos por el mismo carro, y eso creo que también hace la diferencia en nuestro municipio. Bueno, gracias a todos por haber venido. Esperemos que el debate siga madurando y creciendo, digamos. Esto fue Cuarto Intermedio, el programa de debate y análisis del Eco Multimedia. Nos vemos el jueves que viene a partir de las 21:30. Tandilia Cervecería Boutique, cervecería artesanal premiada internacionalmente, comida y buenos momentos. Belgrano 1382. Reserva al 442-8422 o contactate por nuestras redes sociales. En Facebook, Tandilia Cervecería Boutique. En Instagram, Tandilia Tap Room. Bucela Hogar, ahora 12 los días jueves, viernes y sábado.
Consulta por promociones con tarjetas de crédito. 9 de julio 130. Taberna Pizuela te espera con promos imperdibles. De domingos a jueves, 2x1 en el salón. Todos los viernes, mesas de mujeres, 20% de descuento. Todos los domingos, niños gratis. Encontralos en pedidos ya con envíos gratis. Paz 497, esquina Pinto. Teléfono 44 33 400. Facebook e Instagram, Taberna Pizuela.